si yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, goza vida eterna acción. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Como siempre, debemos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de regresar otra vez a este lugar y sobre todo cada día poder ir comprendiendo, ¿verdad?, nuestro propósito aún más que debemos de comprender. Pero antes de hablar de ese propósito, hay cosas que debemos de comprender todos los días, exactamente, primeramente de dónde venimos. Eso quizás muchos puedan considerar que no es importante, pero para mí es muy importante mi historia. Y hoy hasta la platicaba a mis hermanas, ¿no? Dicen, es la misma, todo el tiempo platicando la misma historia, ¿no? Pero es importante que todo el mundo, especialmente mis hermanos jóvenes, comprendan que, pues yo antes de estar en pie aquí enfrente de ustedes, pues yo no tengo nada que agradecerle al mundo, porque el mundo no me enseñó nada. No sabía a dónde iba ni venía. Era una confusión mi vida. Yo así la puedo plantear. Los consejos de mis tíos, que supuestamente eran los hombres más sabios en ese tiempo, para mí era algo, no les podía comprender el consejo que me daban mis tíos. Mi padre nunca me dio ni un consejo. Y ahora lo entiendo, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice en Isaías 64:6, dice que todos nosotros somos como la hoja, todos caemos como la hoja del árbol, que nuestras justicias y nuestras opiniones son como trapos de inmundicia. Entonces, cuando tú lees Escritura, te das cuenta que el mundo no te ofrece absolutamente nada. Por más sabio que el mundo se crea, el mundo no te puede ofrecer absolutamente nada más que un sinnúmero de adicciones y malos hábitos. Eso te lo ofrece todos los días. Eso sí lo aprendí muy bien en el mundo, los malos hábitos, las malas costumbres. Y ahora nos encontramos aquí enfrente de Dios para entender y comprender todos los días cuál es el verdadero propósito. ¿Cuál es mi propósito en este día? Muchos podrán pensar que el propósito es de venir a escuchar la palabra de Dios y tomar la cena y con eso ya hemos cumplido con Dios. Pero no. En esta tarde quisiera decirles que hay un propósito que debemos de todos estar de acuerdo. Es un propósito que nuestro hermano Pablo nos lo explica. Un verdadero propósito que debe tener la iglesia. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, del 1 en adelante, dice cosas que debemos de ponernos a pensar. Dice el apóstol Pablo dice, conozco un hombre que hace 14 años, si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, no lo sé, pero que subió ¿a dónde? Hasta el tercer cielo, a escuchar palabras inefables. Palabras que no se le han dado a expresar al hombre. Y ese es el fundamento de mi tema. Pablo va al tercer cielo. Sabemos que el primer cielo es donde están los pájaros. Segundo cielo es donde están los planetas. Pero él fue al tercer cielo, donde ya no hay tiempo, a la eternidad. ¿Y qué fue a hacer Pablo allá? A escuchar palabras inefables.
Palabras que el hombre no las puede expresar, tampoco las puede entender. Eso es el punto de mi partida. No las puede expresar esas palabras, no las puede vivir. Es otra cosa. Y por eso venimos a pedirle a Dios que nos explique qué significan esas palabras, que significa inefable, significa inexplicables. No se puede explicar estas palabras, porque según el mundo tiene una lógica, el mundo tiene una regla. El que la hace la paga. Tú me la debes, tú me la vas a pagar. Esa es la regla de oro del mundo. No se puede explicar que tú perdones las deudas. No se puede explicar que tú perdones al que te ha ofendido. No se puede explicar amar a aquellas personas que son tan necias. No se puede explicar eso es inexplicable y nadie lo va a hacer. Pero eso es lo que queremos entender aquí en la iglesia, ¿o me equivoco? O sea, queremos entender qué tenía Pablo en estas palabras que no se puede llevar. Es muy sencillo, es una sola palabra, el amor. Esas palabras que no se pueden explicar es el amor y es el que todos necesitamos, el amor de Dios. Pero es el más difícil, es el que no queremos, el amor, porque el amor nunca deja de ser. Hay tres cosas que están en este mundo ahora: la esperanza, la fe y el amor. La fe cualquiera, la esperanza quizás, pero el amor es otra cosa. El amor nunca deja de ser. Y eso es importantísimo entender, ese amor, ese sacrificio. Para que yo pueda entender ese sacrificio en mi vida, necesito entender lo que hizo Cristo conmigo en reconciliación conmigo. Ese es el amor que todos deseamos, hermanos, el amor de Dios. Eso es lo que queremos alcanzar en nuestra vida, alcanzando, llegando, o por lo menos tener ese intento, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero alcanzar el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. Hay muchas cosas que a veces no entendemos durante este proceso, pero hay cosas que me recuerdan cuando el hermano me decía cosas y yo me quedaba pensando en lo que él decía en sus comentarios. Una vez decía el hermano que andaba, un hermano en la iglesia que decía, I love you, los amo a todos, I love you, I love you. Y luego decía que este hombre tenía otra mujer en Phoenix. Y así decía el hermano, era su comentario de él, ¿no? O sea, que él nos amaba, pero él andaba con otra mujer. La semana pasada, si no me recuerdo, el hermano Luis leyó una escritura, pero creo que fue Romanos 12:9, en la primera escritura, dice, el amor se hace sin fingimientos, aborreced lo malo y seguir lo bueno. O sea, no se puede decir, I love you, brother, pero acá no te amo. Eso es ilógico. El amor de Dios va creciendo parejo. Si yo amo a Él o amo a ti, amo a todos igual. No puedo decirte yo te amo a ti, pero aquella persona si la veo, la quiero clavar. Ese es ilógico. Ese no es el amor. Ese puede ser un amor fingido. Puede ser un peligro inclusive en tu propia vida. Tienes que entender que lo que quieres aquí hacer es lo que hizo Cristo por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros es que nosotros, siendo pecadores, Él dio la vida por nosotros. ¿Quién lo irá a lograr? No sé, porque es el triunfo. Como dice el apóstol Juan, ¿no? Dice que en el temor, en el amor no hay temor. Y que el día que llegues a tu día, ahí vas a reconocer qué tan grande es el amor de Dios en tu vida o qué tan poco es el amor en tu vida. Porque si yo tengo miedo de ese día, entonces el amor no se ha perfeccionado, ¿verdad? No he crecido espiritualmente. Y es una cosa personal, no tiene nada que ver con nadie, es entre yo y Dios y desear ese amor. Por eso aquí venimos a que Dios sea el que nos ayude a dar ese entendimiento. Venimos a pedirle a Dios que nos enseñe cómo se puede llevar esta vida en su amor. Eso es todos los días, pedirle a Dios, ¿cómo puedo yo alcanzar ese amor? En Lucas capítulo 23 podemos observar algo de ese amor. En Lucas 23, versículo 27. Lucas 23, versículo 27. Dice así, 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles,
los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros, y los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras que estoy leyendo aquí, quizás muchos no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando aquí. Pero hay algo interesante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que me llama mucho la atención. Por Él lloraban, por Él se lamentaban. Pero Jesús dice, no lloréis por mí. ¿Qué tan importante es nuestro Señor sabiendo su plan? Él entendía muy bien hacia dónde se dirigía. Él sabía que los que iban a sufrir eran los hijos de las personas. Él no. Él ya estaba listo para llegar a donde Él tenía que llegar. Eso para mí es muy interesante porque me da a entender que el día de mi muerte, ¿cómo voy a estar también? No lloren por mí. Yo sé a dónde voy. El Señor me está esperando con los brazos abiertos. Qué bien. Qué bien será eso el día que pueda entender esto. Y sobre todo eso, ¿no? Cuando dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es también muy importante, no saben lo que hacen. Y es que así es el hombre carnal. El hombre carnal no sabe lo que hace. Aprender lo que Cristo decía en ese momento es importante. No lloren por mí. Él sabía el propósito del hombre, la eternidad que le espera. Él sabía exactamente lo que verdaderamente sigue adelante. Hay cosas que me llaman mucho la atención en este aspecto sobre el tema de cómo podemos alcanzar esa promesa de la vida eterna. Otra cosa que el apóstol Pablo también decía, o dijo este hombre, en 2 de Timoteo 4:8, él había entendido el mismo propósito de vivir en esta vida. Había entendido el propósito de vivir por esas palabras inefables. El apóstol Pablo termina su vida diciendo estas cosas. En 2 de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí es donde yo empiezo con mi pregunta que le pido a mi Dios que me dé entendimiento. El apóstol Pablo está diciendo que Dios le va a entregar una corona de justicia. Una corona de justicia. Quisiera saber de qué está hablando Pablo. Una corona de justicia que le va a entregar también a él y a todos los que aman su venida. ¿Cómo saber que tú guardas la justicia de Dios? ¿Cómo saber que no son tus emociones y tus pasiones las que te dominan en vez de guardar la justicia de Dios? Es importantísimo para mí entender estas palabras, meditar en esas palabras. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Yo creo que si me pongo a pensar en esto, me gustaría declararles que este es el propósito de la razón de venir a la iglesia. Este es no puede haber otro propósito. No puedes decir que nomás tomas la cena y es todo lo que tienes que hacer. Yo espero que algún día Dios me entregue esta corona de justicia. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del Evangelio, vivir en la justicia de Dios. Yo todo el tiempo he tratado de enseñarle a mis hermanos y inclusive a mis hermanas. Yo, por ejemplo, a veces acuso a mi hermana que ella es injusta. Le digo, hermana, tú eres injusta con tus hijos. Ella no me entiende o será que es el amor de la madre que, oye, tus hijos ya son gente mayor, ya tienen edad, ya deberían de tener su propio lugar para vivir. Tienen hasta hijos. Déjalos ir. Y no quiere dejarlos ir. Pues para mí eso es injusto porque
estas personas nunca se desarrollan como seres o como dependientes de Dios, sino están siempre sobre la protección de la madre. Y no es justo. Uno quisiera tenernos toda la vida con uno, pero tienen que volar. A partir de esa parte, yo digo que debemos ser justos con la justicia de Dios. Debemos de siempre estar entendiendo que Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque ese es el poder de Dios para la salvación. Porque en el Evangelio se revela, dice la palabra, se revela la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que yo debo de hacer justicia para con Dios y para conmigo, para mis hijos. Y una de las más importantes, yo debo de estar predicando el Evangelio. Porque es justo que si Él dio la vida por mí, se sacrificó viniendo al mundo hace 3,000 años y enseñó tantas maravillas para que yo las pudiera entender. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los estudiantes cuando llegamos al número 4, le digo, a ver, ¿cómo me vas a explicar esto? Le digo. Cristo le dio de comer a 5,000 personas. Cristo le dio la vista a los ciegos. Juan 14:12 dice que los que en mí creen, las obras que yo hago, Él también las hará, dice el Señor, y aún las hará, ¿qué? Mayores. Y yo le digo a mi estudiante, a ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Usted cree en Cristo? Me dice, sí. ¿Estás seguro que cree? Sí, yo creo en Cristo. Entonces, ¿cómo vas a hacer esas cosas? ¿Cómo vas a darle de comer a 5,000 personas y cómo vas a darle la vista a los ciegos y vas a levantar muertos? Se quedan pensando y hay veces que hay unos le atinan luego. Dicen espiritualmente, exacto. Espiritualmente, exacto. Tú vas a hacer estas maravillas si crees en Cristo, porque eso es justo. Si Él te sacó los demonios, tú tienes que ir a ayudar a tu hermano también, que Dios le ayude a sacar esos demonios. Es justo de predicar la palabra de Dios. Y eso es una parte muy interesante porque la Biblia me enseña que si yo estoy en Cristo no hay condenación, porque estoy en eso. Ese es mi entendimiento, que debo de estar practicando esa justicia todos los días, ya sea evangelizando en mi casa y donde sea. Practicar la justicia es llevar la palabra de Dios y mostrársela a ustedes. Esto es lo justo. A veces que no me gusta, a veces que no me agrada. Yo me acuerdo cuando venía el hermano y me decía, hermano, esto. No me gusta lo que me está diciendo. Esto es lo que dice la Biblia. Y por eso he batallado mucho para poder entender cosas, porque bienaventurado el hombre que, es más, el que oye la palabra y la hace, eso es lo excelente. Ese es el cuarto, la cuarta semilla. Oye la palabra al momento y la hace. Ese es un terreno fértil, un terreno que va a entender la palabra de Dios. Pero venía el hermano y me dice, es que esto es lo justo, hermano. Pues no me gusta eso. Si no le gusta, hermano, usted sabrá si quiere deshacerse de ellas, pero al final de cuentas, si no practica la justicia de Dios, va a tener problemas en su relación, en su matrimonio. Y ahora también puede ser que traigas problemas a la iglesia, porque no estás practicando la justicia de Dios. Y el problema es más grande, que luego, en vez de aceptarlo, vamos a culpar a todos los demás de mis errores. Ese es otro error también. Yo tengo que entender, hermanos, que la corona de justicia va a ser aquellos que practican la justicia. Si yo he cometido una falta, yo soy el culpable. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que enfrentarme a mi Creador tarde o temprano y las consecuencias van a ser mías. Ayer me platicaba una hermana, qué difícil es muy difícil, hermana. Y lo entiendo. Pero también para mí es una cosa muy hermosa, porque estamos en esta batalla, en tratar de practicar la justicia con el fin de que algún día la justicia nos dé el fruto apacible, que nos dé ese fruto que buscamos, el amor, la paz, la paciencia. De otra manera, cuando no se practica la justicia, vamos a tener envidia, celos, contiendas, vamos a estar siempre en pleito y en pleito y en pleito siempre, porque no se practica la justicia de Dios. Y cuando una persona verdaderamente ama la justicia, ama la venida del Señor. Porque tarde o temprano se está dando cuenta que vivir en este mundo es un mundo de cochinero. Es un mundo de asco, que todos los días estamos ofendiendo a Dios de muchas y de muchas maneras. Y amamos la venida del Señor. ¿Cómo será ese lugar? ¿Cómo serán esas cosas? Así es que yo te pregunto, ¿cómo me va a entregar a mí la corona de justicia Dios? ¿Cómo sé que Dios me va a entregar esa corona de justicia? Vivimos en la justicia de Dios. ¿Qué es lo justo de Dios? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo justo de Dios?
Lo justo de Dios es vivir por sus palabras. Es lo justo. Y esto es para el creyente. Porque también yo no puedo obligar a una persona que no cree. O sea, lo justo de Dios es que, por ejemplo, si yo soy un esposo o soy un marido, lo justo es que me diga, hey, esto tienes que hacer. Esta es la respuesta de la mujer, este es del hombre. Eso es lo justo. Señor, ¿por qué? Eso es lo justo. Y si tú haces estas cosas, vas a vivir por ellas. Pero esto es lo justo. Y si no quieres, bueno, pues, son difíciles de expresar en tu vida esas palabras. No te gustan. Y yo te pregunto, ¿cómo vive la justicia, hermano? ¿Ustedes creen que la iglesia está viviendo la justicia de Dios? ¿Ustedes creen que la iglesia, Dios nos va a entregar esa corona de justicia? Yo quisiera que ustedes meditaran y sinceramente dijeran, no, sí, seguro, si ahorita viene una bomba nuclear y nos acaba a todos ya tenemos la corona de justicia arriba de nosotros. Lo hemos logrado. Muchas personas pueden pensar que la corona de justicia es, pues yo vengo a la iglesia, tomo la cena, doy mi ofrenda, hago oración y eso es todo. Yo espero que cuando Cristo venga me entregue esa corona de justicia. Pero hay más que eso, hermano. Hay todavía más que eso todavía, que tenemos que avanzar. Uno no deja de crecer en el conocimiento de Dios. Seguimos creciendo. En 2 de Timoteo vamos a explicar esa escritura que toda la vida, yo digo que todo el tiempo la leemos, pero pues poco la entendemos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, perfecto. Eso te está diciendo que Dios es el consejero, el Padre, el mejor consejero espiritual. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, ahí está esa palabra que cuando yo la leí me llamó mucho la atención. Hay muchas cosas que debemos de entender. La palabra de Dios, que es ahora el Nuevo Testamento, va a ser con el creyente, primero le enseña, al creyente le enseña. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando la Biblia. Nos está enseñando lo principal, enseñarnos. Hey, fíjate bien lo que tienes que hacer. Hay veces que me han invitado a mí, unos hermanos que están aquí, me invitó una vez una hermana y me decía, cuando le estaba enseñando la Biblia, me decía, hermano, yo lo invité aquí porque yo y mi esposo no estamos bien. ¿Y qué es el problema? No estamos casados y quisiera estar bien con Dios. Es una parte muy interesante, lo primero que te está enseñando la Biblia, porque después viene, dice la palabra de Dios, te redarguye o te reprende la palabra de Dios. O sea, lo primero me está enseñando a poder ir entendiendo qué es lo que voy a hacer en mi vida. Eso lo va a hacer con el hombre de fe. Te va a instruir, te va a enseñar al creyente. El creyente está aprendiendo y después lo redarguye al creyente. Acepta de corazón esta forma o instrucción que Dios le está dando al hijo. Está diciendo, ok, sí es cierto, no tengo que hacer esto. Y estoy viendo, no lo he hecho, pero es lo que tengo que hacer. Y te corrige. Te empieza a corregir la palabra de Dios. Te empieza a corregir en este camino. Te empieza a enseñar para qué fuiste criado. ¿Qué es el propósito de haber sido criado? Y todos saben, o al menos si se nos olvidó, lo primero que Dios me crió en esta vida es para que viva la justicia. Dios me dio un trabajo nuevo, me dio una misión. Dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? 2 de Corintios 5, 17 al 18, dice el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Y todo esto vino por Dios, quien me reconcilió consigo mismo por Cristo y que ahora nos dio el trabajo ¿de qué? De la reconciliación. Esa es una visión muy importante que el creyente tiene, porque la Biblia le está enseñando al creyente a que se redarguya, a que se corrija, a fin de que el Hijo de Dios esté perfectamente instruido en justicia, que es por el Evangelio. Es importantísimo que la iglesia entienda por qué vengo a la iglesia para que me instruya en justicia, para hacer la voluntad de Dios, para tratar de hacer la voluntad de Dios y que la iglesia no se vaya a hacer un club.
Que de repente ya nomás somos club, ya se nos olvidó la misión, ya se nos olvidó completamente lo que tenemos que hacer. Estamos prácticamente, no estamos entendiendo la misericordia de Dios hacia nosotros y hacia el mundo. El apóstol Pablo, para poder ver o para poder entender esas palabras de que el hombre no puede expresar, Dios le puso a Pablo una debilidad. O sea, esta situación de entender el amor de Dios, Pablo no se podía exaltar de ellas. Y Dios le puso una debilidad en su cuerpo, que eso lo humillaba. Lo bajaba para abajo. Esta situación de exaltarse por el conocimiento, Pablo dice, el Señor me ha puesto a mí un aguijón en la carne. Y yo le pido a Dios que me lo quite 3 veces. Y no ha querido porque dice, Señor, en tu debilidad yo me engrandezco. Así es que yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad, hermano? ¿O no tienes ninguna? ¿Cuál es tu debilidad, hermano? Porque yo entiendo que cuando nosotros entendemos esa debilidad que nos va a matar o que nos puede separar del amor de Dios, pues tienes que estar entendiendo el amor de Dios, tienes que ir creciendo en el amor de Dios. Yo soy basura, hermana. Puedo tronar a cualquier momento. Lo reconozco, pero necesito entender yo esa misericordia con todos, con los demás. No puedo expresar, no tengo el valor de reconocer esa debilidad que existe en mi cuerpo. Dios le puso esa debilidad en el cuerpo que lo humillaba, lo hacía ver o sentirse como nada. Eso lo hacía un hombre humilde, que siempre reconocía que Dios era grande. Y lo digo porque Dios lo dijo. Le dice, bástate mi gracia. Gracias el favor que hice contigo, el evangelio, el amor, porque yo en tu debilidad me engrandezco. Si es que yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad que te hace sentir una basura y que vienes aquí a la iglesia a pedirle a Dios perdón? ¿Cuál es? ¿O no tienes ninguna debilidad? Por eso venimos aquí, porque somos débiles, porque no hemos entendido esa justicia de Dios. A veces nos ganan las emociones, las pasiones, y se nos olvida la justicia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 14 al 15, quisiera que pensaran en esta escritura. 2 de Corintios 2, 14 al 15, dice el apóstol Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Cómo se efectúa esto? ¿Cómo se puede llevar este triunfo en Cristo? Dice el apóstol, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo, el cual nos lleva siempre creciendo espiritualmente, vamos creciendo más y más. Y yo te pregunto en tu vida, ¿cómo se está efectuando este triunfo en tu vida? ¿Acaso en tu vida, cada que te paras ahí con tus amistades, hay un olor grato de Cristo? ¿Acaso en tu vida, cuando llegas con tus amigos, tus parientes, lo que sea, la gente está agradecida contigo porque tú siempre esprayas un olor de Cristo, un olor de conocimiento que salva al creyente, y al que no, pues se pierde, porque tú le estás diciendo, esto dice Cristo, y si no lo aceptas, pues tú solo te estás condenando, pero en ti está ese olor de conocimiento. ¿Me explico? En ti está ese olor de conocimiento para los demás. ¿Cómo te lleva a Cristo en triunfo, hermanos? ¿Cómo se efectúa esa? ¿Cómo nos va a llevar en este camino? Quizás ustedes puedan pensar que nos lleve en triunfo. Alguien puede pensar porque tenemos mucho trabajo y muchas bendiciones materiales. De esa manera muchos pueden pensar que estamos bien. Mira, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho dinero.
eso no es llevarte en triunfo. Y hasta cierto punto pensaría que te está llevando a la ruina. Porque ese va a ser el problema siempre, el dinero. No, ¿cómo me lleva en triunfo? ¿Cómo sé que Dios me está llevando en triunfo? Esa es una pregunta, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia es muy clara en ese aspecto. En Gálatas capítulo 5, 22 o 23, dice la palabra de Dios cómo Dios te lleva en triunfo. Dice así, dice, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo puedes decir que Dios te lleva en triunfo? ¿Cómo te lleva a Dios en triunfo? Bueno, dice la Escritura que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y ahí está la llave. ¿Cuándo en mi vida voy a poder tener un fruto de este espíritu? ¿Cuándo? ¿Cuándo en mi vida voy a tener el fruto del amor, el fruto de la paz? ¿Cuándo en mi vida voy a poder vivir en armonía con mi pareja? ¿Cuándo? Cuando sacrifiques tu cuerpo y sus pasiones. Cuando lo hagas. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara en este aspecto. Dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación, ¿verdad? No hay ninguna condenación los que están en Cristo. Lo dice bien claro, ¿verdad? Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no existe ninguna condenación si tú caminas con el Espíritu y andas con el Espíritu. Pero si tú andas en la carne, entonces no andas en el Espíritu. Muchas personas pueden pensar que porque una persona se casa en la iglesia están en el Espíritu. No somos testigos de que se casaron como testigos vimos personas que se casan en la iglesia. Pero que estén dentro de la iglesia es otra cosa. Que vivan para la iglesia es otra cosa. Eso significa vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Para Dios no nos engaña. La Biblia dice claramente, Dios no puede ser burlado. Tú lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Si yo siembro para mi carne, ¿qué voy a cosechar? Dime, corrupción. Si yo estoy haciendo cosas que es nada más para la carne, pues tarde o temprano voy a conocer problemas. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida y segará paz. Esas palabras inefables son algo incomprendible que no se pueden entender, porque no es para el hombre carnal. Así es que yo quisiera que tú te pusieras a pensar y dijeras, bueno, yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre de fe. Todas las noches me hago esa pregunta, ¿soy un cristiano? ¿Qué estoy haciendo dentro de la iglesia? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? ¿Traer problemas y traer disgustos, enojarme, molestarme? No, ese no es mi propósito. Mi propósito es reconciliar. Mi propósito es que yo mismo sea crucificado, que yo pueda entender esas palabras que el apóstol Pablo había entendido. Pero nunca olvidarme de que hay un mal en mí y que necesito luchar contra ese mal. Y que si el Señor me lleva en triunfo, entonces va a empezar a producir lo que debe de producir el hombre espiritual. Amor, paz, paciencia. Esa es la meta. Es la meta de todos nosotros, de cada creyente. Crecer espiritualmente. Dejar los chismes. Poner mi salvación entre yo y Dios nada más. O sea, esto no tiene nada que ver con nadie. Es yo y Dios. Porque al último, la competencia es entre usted y Dios. Usted no tiene que demostrar más que a Dios. Espiritualmente, Él sabe tu condición. Pero eso sí, el amor no se puede fingir. Se pueden fingir muchas cosas, pero el amor no. El sacrificio, el predicar, el hacerlo por los demás, el soportar, el aguantar y siempre estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, los dejo. No sé si entendieron un poquito, era mi intención entender esas palabras inefables que Dios le dio a ver a Pablo y que le pedimos a Dios también cada vez que vengamos de entender las palabras espirituales. Que Dios les dé mucho entendimiento. Si hay una persona que sabe lo que es el Evangelio, pase a la frente y entonamos este himno de invitación.